Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. Vamos a continuar con el tema de miología. Recordar que la miología es una ciencia que estudia los músculos. El sistema muscular va a permitir que el esqueleto se mueva, se mantenga firme y también da forma al cuerpo. En el caso de los vertebrados, los músculos son controlados por el sistema nervioso. Aunque algunos músculos, tales como el cardíaco, ¿no? El músculo que, digamos, forma parte del corazón, puede funcionar de forma autónoma. Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos. Es decir, que por cada kilogramo de peso total, 400 gramos corresponden a tejido muscular. Entonces, gran parte del peso de nuestro cuerpo lo aportan los músculos. Recordar también en la sesión anterior vimos acerca de algunas cosas que son importantes, ¿no? Que tenemos que recordar. Por ejemplo, vimos algunas de las propiedades de los músculos. Por ejemplo, tenemos la propiedad de excitabilidad, donde el tejido muscular va a generar potenciales de acción o impulsos nerviosos. Y esto se debe a los variados estímulos. Pueden ser mecánicos, como pueden ser eléctricos o químicos. Otra propiedad, la propiedad de contractibilidad, donde se reduce la longitud del músculo y aumenta su grosor, pero va a conservar el volumen. En respuesta también a un potencial de acción. El músculo se va a contraer como respuesta a uno o más potenciales de acción muscular. Otra de las propiedades también que mencionamos fue la elasticidad, donde el músculo retorna a su forma inicial una vez concluida la contracción muscular. Y finalmente vimos también la última propiedad llamada tonicidad, donde conserva un estado prolongado de semicontracción involuntaria. El tono muscular es muy esencial para el mantenimiento de la postura corporal. Por ejemplo, cuando los músculos de la porción posterior del cuello se encuentran en contracción tónica, mantienen la cabeza en posición anatómica. Eso también es un ejemplo de tonicidad. Luego vimos lo que es origen e inserción. Cuando hablamos de origen, ¿no? Cuando la unión del tendón muscular se da a un hueso fijo o estacionario. Mientras que la unión del otro tendón muscular a un hueso móvil se conoce como inserción. Entonces, origen, cuando hay la unión de un tendón muscular a un hueso fijo, e inserción, cuando la unión del tendón se da a un hueso móvil. También recordar, ¿no? Que vimos lo referente a las acciones de grupos musculares. Decíamos cuando hablamos de acciones, significa que hay actividad, ¿no? Donde hay la realización de movimientos. Y allí van a participar grandes grupos musculares o simplemente grupos musculares. En la ejecución de un movimiento, el grupo muscular que se contrae está dado por músculos agonistas, mientras que otro grupo muscular opuesto conformado por los músculos antagonistas deberá relajarse para permitir el movimiento en mención. O sea, mientras un paquete muscular realiza una misma función, el otro paquete muscular realiza la función contraria. O sea, el paquete muscular que realiza la misma función se le conoce como agonista. En caso, por ejemplo, cuando el músculo se va a contraer, pero cuando el músculo se relaja, o sea, la función contraria, se dirían que son músculos antagonistas.
Por ejemplo, la flexión del antebrazo en el codo. El músculo agonista es el bíceps. ¿Por qué? Porque se va a contraer. Y el antagonista vendría a ser el tríceps, porque es el que se va a relajar. Entonces, pero, ¿qué sucede si ocurre algo similar a esto? Por ejemplo, mire, pero si consideramos la extensión del antebrazo, o sea, el antebrazo se va a extender, ya no se va a flexionar, los papeles se van a invertir. El músculo agonista, en este caso, sería el tríceps, el que se va a contraer, y el antagonista es el bíceps, el cual se va a relajar. Y finalmente vimos otras acciones, por ejemplo, lo que hacen los músculos sinérgicos, que van a servir para regular el movimiento y así evitar desplazamientos indeseables y ayudar al agonista a actuar con mayor eficacia. En caso de el otro, que se conocen como músculos fijadores, ellos se van a encargar de estabilizar el origen del músculo agonista y así aumentar su eficacia, ¿no? Entonces con esto hemos, digamos, considerado eh, un pequeño, digamos, recuento de lo que vimos la sesión anterior para entrar al tema de hoy, ¿no? Que es corto, pero es necesario que lo sepan, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las funciones del sistema muscular, ¿no? Hay una diversidad de funciones, las cuales van a permitir la homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio de nuestro, en este caso, cuerpo. ¿Qué funciones tenemos? Existe la función de movimiento, donde va a haber lo que se denomina locomoción y motilidad. En lo referente a la locomoción, ¿no? Esto se da en el movimiento del esqueleto. Y en la motilidad se da en el movimiento de los distintos órganos de nuestro cuerpo. Todos estos movimientos integran el funcionamiento de los huesos, articulaciones y los músculos esqueléticos que se insertan a los huesos. Entonces, cuando hablamos de músculos esqueléticos, nos referimos a los músculos que van a rodear a los huesos. También podemos decir con referente a locomoción que aquí se va a efectuar el desplazamiento, por ejemplo, de la sangre, podría decirse, ¿no? Y también el movimiento de las extremidades. En lo que se refiere a motilidad, también se le conoce como la actividad motora de los órganos internos. El sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, como por ejemplo al sistema cardiovascular o al sistema digestivo. Entonces, todos esos movimientos que tienen son gracias a los músculos o a las contracciones que tienen los músculos. Otra función es de almacén, en este caso, almacén de glucógeno y proteínas musculares, ¿no? El glucógeno que digamos es un polisacárido y es un producto en lo que se refiere a hidrólisis de la glucosa, de forma por hidrólisis de la glucosa. Y las proteínas musculares, como la tropomiosina, la troponina, la actina y la miosina, ¿no? Todos ellos van a permitir que los músculos se contraigan. Reserva de energía es otra función que proporciona aminoácidos. Esta reserva de energía va a proporcionar aminoácidos y otros metabolitos para la formación de glucosa en el hígado. A este proceso se le conoce como gluconeogénesis, ¿no? Se va a formar glucosa, ¿no? Y esta glucosa va a ser trasladada al hígado y ahí se va, ¿no? eh, se va a formar, ¿no?
Esto se conoce esta función como reserva de energía. Fuente de calor es otra de las funciones, ¿no? Donde gracias a la contracción proporciona calor al organismo. O sea, todas las contracciones que tenemos durante el día, al final, se deriva en una fuente de calor. Se calcula que aproximadamente el 85% de todo el calor corporal se genera por medio de las contracciones musculares. También podemos decir que al producir contracciones musculares vamos a originar energía calorífica. Información del estado fisiológico. Es muy importante esta función porque nos va, digamos, a avisar qué es lo que está funcionando mal en nuestro organismo. Ahí, por ejemplo, tenemos el cólico renal, ¿no? En este caso, este cólico provoca contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor que es signo de propio cólico. Entonces, para el cólico, perdón, hay dolor. Y cuando hay ese dolor a esa altura, más o menos a la parte lumbar o la parte baja de la espalda, entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque eso nos está diciendo, nos está avisando que hay algo que no está funcionando bien en nuestros riñones. Luego tenemos la mímica, ¿no? El conjunto de las acciones faciales o gestos, esto se le conoce como mímica, y estos sirven para expresar lo que sentimos o percibimos. Esos músculos se conocen como los músculos de la cara, ¿no? Estos músculos faciales van a permitir expresar, ¿no? Lo que uno siente, ¿no? O percibe, ¿no? Esa es la función de mímica. Estabilidad, ¿no? Aquí los músculos, conjuntamente con los huesos, permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad, ¿no? Ahí los músculos, en este caso el músculo esquelético, ¿no? Va a permitir que el cuerpo se encuentre estable, pero durante la actividad, a diferencia de la postura, porque el sistema muscular da forma y conserva la postura. Además, mantiene el tono muscular, tiene el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. O sea, estando en un estado de reposo, ¿no? A diferencia de la estabilidad que se da en un estado de actividad. Y la forma, ¿no? Aquí los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo, ¿no? Entonces son los músculos los que, digamos, dan esa forma que tienen nuestros cuerpos. Y no solamente nosotros, sino también los otros vertebrados. Ya, entonces, con esto hemos culminado esta sesión. Gracias por su atención. Y bueno, hemos hecho un pequeño repaso acerca de lo que vimos en la anterior sesión referente a músculos. Y esta sesión, que realmente ha sido corta, pero hemos tratado, o he tratado en lo posible de hacerlo, digamos, poco extenso para que ustedes puedan entender un poco más. Si hay alguna duda, no duden el día que tengamos nuestra clase virtual poder hacerlas, o si no a través de mensaje, ¿no? Escribirme en la agenda y yo resolveré sus dudas. Entonces, con esto hemos culminado esta parte. Recordar que en este trimestre prácticamente vamos a ver todo lo referente a músculos. Hay que prestar atención. Es un poco más largo, más complejo y hay que tratar de terminar de la mejor manera. Bueno, siempre recordando, ¿no? Que hay que quedarse en casa, tomar todas las precauciones si vamos a salir, llevar nuestro cubrebocas, nuestro protector facial, si es que lo tenemos, y guardar la distancia. Y no olvidar, ¿no? Llegar a casa, asearse, lavarse las manos,
y si hemos tocado algo hay que desinfectar, ¿no? Y así evitar que se propague este virus. Bueno chicos, entonces hemos culminado esta sesión y esperando, ¿no? Que todo lo que hemos hecho aquí eh, ustedes lo aprovechen. Quedarse en casa, salir, no salir si no es necesario y aprovechar el tiempo en realizar todas sus actividades que se les va dejando. Muy bien chicos, entonces hemos culminado esta sesión y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego chicos.